vamos a ubicarnos en los versículos del 14 al 26. Segunda de Timoteo 2, 14 al 26. Vamos a hacer esta lectura igualmente de manera alternada. Dice la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparta de dignidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Enseguida, hermanos, tenemos el mensaje por parte de nuestro pastor con el título Misión cumplida. Vamos a, hermanos, a orar a nuestro Dios, ¿verdad? Con esto en mente, acabamos de leer esta porción de la Escritura y expresamente ahí en el verso 15 de este capítulo 2 que hemos leído, dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, hermanos, como obrero aprobado. Soberano y eterno Padre, confiamos que has iniciado la buena obra en cada uno de nosotros, que la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Con esa confianza, con esa esperanza, Señor, queremos una vez más presentarnos ante ti, pues el medio por el cual tú nos transformas, nos renuevas, nos das esperanza, confianza, paciencia y consolación, es a través de las Escrituras, tu palabra bendita. Nos acercamos y nos exponemos a ella, Señor, para que haga lo cual tú la has enviado en nuestras vidas. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Tomemos nuestros lugares y agradecer al Señor, hermanos, la oportunidad que tenemos nuevamente, ¿verdad?, de dirigirnos ante la iglesia, pero sobre todas las cosas, hermanos, a ver que verdaderamente sí hay esperanza en la vida de todo aquel que sirve al Señor. Y bueno, hermanos, sabemos que tenemos todavía toda una trayectoria de inicio a fin, que no nos quedaremos en el camino, sino que a pesar o a expensas de nuestras flaquezas o nuestras debilidades, un día, hermanos, vamos a llegar a la meta. Confiamos que el Señor ha de fortalecernos y ha de ayudarnos en esta travesía. Por lo tanto, este texto de la Escritura, hermanos, ya nos habla acerca de esta realidad, de que no solo hay un pasado, hay un presente, también en Cristo tenemos todo un futuro. Al grado que cuando nosotros leemos acerca de los que
ya duermen, ¿verdad? La Escritura nos dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces hay una esperanza cierta. Bueno, Pedro así le llama también una esperanza segura. Y bueno, el texto de hoy, hermanos, es 2 Timoteo, capítulo número 4. Hemos estado considerando los versos 6 al 8. Y ahora, hermanos, estaremos poniendo atención al verso 8 para la expresión por lo demás. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya hemos visto que Pablo ha puesto su mirada en el pasado, cuando ha dicho he acabado, he corrido, he guardado. Ha puesto su mirada en el presente, cuando dijo yo ya estoy para ser sacrificado. Y ahora con la mirada hacia el futuro nos dice me está guardada la corona de justicia. Y lo sorprendente en este pasaje de la Escritura, hermanos, es con cuánta seguridad habla este hombre de Dios. Con cuánta seguridad. Por lo demás, ¿sí? Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahora, esto sucede o sucederá, hermanos, después de haber corrido la carrera, después de haber peleado, luchado la buena batalla y después de haber guardado la fe. Ahora, con toda seguridad y satisfacción, solo espera, hermanos, hacerse presente ante su Señor, a quien primeramente le llamó, quien le confió un ministerio y a quien le ha de rendir cuenta. ¿Sí? Porque eso es sorprendente también, hermanos. Él está confiado de que le ha de rendir cuenta a su Señor. Y acompáñenme tantito a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, hermanos, porque fue a esta iglesia donde también hizo alusión a ciertas prácticas deportivas. Y él haciendo esas comparaciones en cuanto a cómo vivir y andar en la vida cristiana. Esta iglesia de Corintios, hermanos, que les instó a vivir la vida cristiana con todo ahínco, con determinación, cuales atletas que competían, hermanos, siempre con la meta en la mente. Y así usó estas mismas expresiones. Con verso 24 al 27 el texto dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Y ahí dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y ahí viene él apropiándose de ello, diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hermanos. Corred, luchad, y todos los sacrificios necesarios, hermanos, para que poder llegar a la meta establecida por el Señor. Fue en el libro de Filipenses también, hermanos, donde él dijo no haberlo alcanzado todo, pero una cosa hacía, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante. Fue él el que expresó estas palabras, prosigo al premio del supremo llamamiento que en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, hermanos. Hace de manifiesto estos dos versículos que todo vencedor en una carrera o todo atleta en una carrera había una corona para el vencedor. Como tal, era una guirnalda al cual se le coronaba a los vencedores, hermanos. Esto, a la luz de este texto, pues estamos seguros que el apóstol Pablo, hermanos, está en lo que se mantuvo en aquello en el cual el Señor lo puso y lo que el Señor le confió. De antemano esta expresión por lo demás. ¿Sí? Por lo demás. Esto es una clara evidencia, hermano, manifestación que Él ha cumplido con su misión. Ya ha hablado en el verso 6 que le aguardaba una partida segura.
Y ahora en este verso 8, hermanos, nos dice que ahora le aguarda una recompensa segura. Una corona de justicia que está seguro, dice que el Señor se la va a dar. Esto es en el día de Cristo. Y no solo a Él, dice, sino todos los que igual que Él corran, peleen y guarden la fe, el Señor se las dará junto al resto de los fieles. Pues el versículo 8 va a cerrar así: no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Esto es sin duda una clara evidencia de que ha cumplido con la encomienda. Como hacía mención en el sermón anterior, que Pablo, o este hombre de Dios, no quitó el dedo del renglón, que cabalmente acabó, terminó y guardó lo confiado. ¿Sí? Ya él con ello, con la referencia, hermanos, porque en el capítulo 2, verso 5, señaló lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice. No es coronado. Entonces quiere decir que él luchó legítimamente. O sea, se apegó a la palabra de Dios en ese aspecto. Bueno, esto no es otra cosa, hermanos, que Pablo está más que listo. No solo para partir, sino que también está listo para presentarse ante el Señor que le llamó. Y esto es una implicación clara, hermanos, que está dispuesto a rendir cuentas. Él había dicho, hermanos, que era necesario que todos compareciéramos o compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que rindamos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Sí? Así que de esta manera, hermanos, nos deja antecedente esta escritura, que lo que se nos es confiado, hermanos, debemos de trabajar en ello. Quizás recordemos un poquito acerca de la segunda venida del Señor, la cual ilustró con lo de los talentos, los tres personajes y los diferentes números de talentos, y que a cada uno de ellos, hermanos, se les pidió luego cuenta. A dos de ellos les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, hermanos. Por lo demás, entonces, me está guardada la corona de justicia. Seguramente, hermanos, esta expresión de recompensas en Corintios también habla acerca de las recompensas, ¿no? Y va a depender también de la manera como las personas se sacrificaron, se negaron a sí mismos para que fuera Cristo el que obrara y operara en sus vidas, hermanos. Bueno, a la luz de este relato de la Escritura, seguramente, hermanos, esta palabra del Señor, no podemos perder de vista a quien Pablo siempre tuvo en mente, siempre tuvo ahora sí que en claro. ¿Por qué? Bueno, la Escritura nos dice que no podemos perder de vista a quien Pablo siempre tuvo en la vista, así como se dijo de Moisés, porque Moisés dice en el libro de Hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Pablo, hermanos, más que con la mira en la recompensa, seguramente quiere encontrarse con su Señor. Aquí le llama el Señor, le llama el juez justo. Y alude, hermanos, a su segunda venida, porque dice: a los que aman su venida. O sea, la relación con Cristo sigue allí vigente, latente, es una relación de vida. Ahora, este Señor juez justo, quien vendrá por segunda vez, es a quien Pablo ama y a quien también nos insta que cada uno de nosotros amemos, hermanos. La pregunta que también tenemos que hacernos es: bueno, ese era Pablo, pero no, yo no soy Pablo, ¿cómo lo voy a lograr yo? Hay claras evidencias de cómo Pablo, hermanos, logró ello, ¿verdad? ¿Y cómo adquirió tal seguridad? Bueno, él habló, como señalé ya en 2 Timoteo 2:1 en el anterior sermón, ¿verdad? Que él habló, hermanos, de que esto se logra esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en la cual cada uno de nosotros hemos de vivir. Porque así le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
En su momento también reconoció que no él, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, pues cuanto Pablo, hermanos, logró no fue por mérito propio, por fuerza propia, sino él también reconoció en uno de los textos muy conocidos de nosotros, reconoce, hermanos, porque Cristo le fortaleció. ¿Sí? Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algún momento Pablo tuvo que orarle al Señor y decirle que le sostuviera porque había algo con lo que él no podía. Y claramente recordemos la carta a los Corintios 12, ¿verdad? 2 Corintios 12, donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es en el libro de Efesios donde dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, la situación no se pinta tan fácil, ¿sí? Recordemos que Pablo llegó hasta el martirio prácticamente, hasta entregar y ofrendar su vida, hermanos, por el Evangelio. Cristo le fortaleció, pero también Cristo le sostuvo ante la adversidad, ante las pruebas, ante las dificultades. Encontramos toda una descripción de esta realidad en el libro de Romanos 8, desde el verso 28 hasta el verso 39. Y claramente en el verso 37 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es donde empieza a decir, por lo cual estoy seguro que la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No solo le fortaleció, le sostuvo. Y Pablo, hermanos, corrió, luchó y guardó, porque siempre tuvo en mente lo prometido por su Señor. Ya leímos en 1 Corintios 9, del 24 al 27, que allí la Escritura dice que no solo le prometió fortalecerle, sostenerle, sino también recompensarle, hermanos. Porque Pablo aclara, dice, que Cristo le prometió más que una corona corruptible, le prometió una corona incorruptible. De lo contrario, Pablo no hubiese dicho, ¿verdad? Ellos a la verdad corren por una corona corruptible, más nosotros por una incorruptible. Por lo tanto, pues, hermanos, somos instados a correr, como la Escritura lo señala. Pablo usó esta expresión, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. El libro de Hebreos, hermanos, también nos va tomándolo como relación, el 12:1, si lo vamos a recordar, ¿verdad? Nos da una clara evidencia que Pablo no es el único modelo, hermanos, excelente o perfección. Pero la realidad que lo que hace Pablo prefigura, hermanos, que verdaderamente tenía la mirada en Cristo. ¿Sí? En algún momento él aclaró, imítenme a mí. Así lo enseñó, ¿verdad? Y esto es una evidencia que Pablo le está diciendo a Timoteo, imítenme a mí. Pero él aclara, así como yo imito a Cristo. ¿Y por qué tener esto en mente en este momento, hermanos? Porque de verdad, él siempre reconoció que todo lo que se logró aquí es porque estaba en Cristo. ¿Sí? Y usted recuerda claramente el libro de Hebreos 12, verso 1 y 2. Este texto dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Sí? Bueno, aquí encontramos a todos los héroes del Antiguo Testamento. Sorprendentemente no aparece el nombre de Pablo. ¿Sí? No aparece. Lo inferimos que está allí, hermanos, porque el escritor dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, leyendo Hebreos 11:39, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí?
Lo que sí se nos va a aclarar, hermanos, que todos estos personajes que vivieron la vida cristiana hasta el límite, que fueron fieles al extremo, que estaban seguros, hermanos, de que aun cuando la muerte llegara a su vida, o sea, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esas eran las palabras siempre del Señor Jesucristo. Ahora vemos aquí, hermanos, algunas directrices, ¿verdad? Que por eso quiero citar el libro de Hebreos 12. Pues allí la Escritura dice que si estos personajes fueron perfeccionados, también nosotros seremos perfeccionados. Pero la realidad es esta, dice: en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Entonces, ¿qué hacer? Si nosotros también queremos tener esa seguridad de que nos espera la corona de justicia y que será el Señor juez justo quien nos la dará también, pues ya incluyó el texto, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Bueno, hay 3 indicadores allí, ¿verdad? 1, despojémonos de todo peso. 2, y del pecado que nos asedia. Y 3, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que a nosotros todavía nos falta buen tramo, hermanos. Quisiéramos que fuera de la noche a la mañana, no es como correr aquí a la esquina. Esto, hermanos, es de vida. Y toma su tiempo prácticamente. Ahora, ¿cuál es la clave aquí, hermanos? No es poner la mira en Pablo como tal. Pablo solo es un referente de vida. Pero el texto es claro, es en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y ahí nos dice, ¿por qué en Jesús? Porque Él ya está del otro lado, hermanos. Él ya alcanzó la meta y está esperando. Ya Pablo cruzó. Ahora a nosotros nos espera cruzar esa meta. O sea, y aquí no importa que llegues a lo primero o llegues a lo último. Aquí lo que importa es que vamos a pasar. Vamos a llegar porque Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Ahora, ¿por qué poner los ojos en Jesús? Bueno, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y viene su ejemplo supremo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Antes que Pablo, fue Jesucristo, hermanos, que dio su vida en rescate nuestro. Menospreciando el oprobio, los injuriadores y todos aquellos que le vituperaban. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, hermanos, no ganó, no cruzó la meta o no cumplió solo la misión como para darnos ejemplo, sino porque era necesario, hermanos, que el perfecto, porque Él perfeccionaría también a cada uno de nosotros. Y por lo tanto el texto dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, Él es el que nos va a dar una corona, hermanos. ¿Será cosa sencilla? No. El tener a Cristo como el referente por excelencia es porque que hemos de considerar, le dice el verso 3, y aunque continúa la idea, quiero que leamos el 3 y el 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él pecado. Cristo es el que hasta su vida dio en rescate nuestro, hermanos. Así que hemos de correr la carrera, ¿verdad? Hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre mirando a Jesús, quien es el ejemplo por excelencia, ¿sí? Y aunado a eso, hermanos, tener en mente, ¿verdad?, que esto implica que también nosotros mantengamos el dedo en el renglón, que no nos cansemos hasta desmayar, puesto que, haciendo alusión nuevamente al apóstol Pablo, hermanos, él instó a la iglesia, específicamente a los creyentes en Corinto, a estar firmes y constantes, a estar creciendo en la obra del Señor siempre. Con esto en mente, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así escribió en 1 Corintios 15, 58, hermanos. Por lo cual, pues, al llegar a estos versos,
Y al haber estado meditando, hermanos, al respecto, esta palabra del Señor, hermanos, nos debe de quedar bien en mente, ¿verdad? Que pareciera ser que algunos no le ven el sentido al servicio a Cristo. Y por eso pues desisten mejor, ¿verdad? Yo creo que ellos consideran que hay otras cosas que pudieran dejarle mejor recompensa. Y por eso se dedican a ello, hermanos. Servimos al Señor porque Él quiso hacernos sus siervos, ¿verdad? Estamos en el camino porque Él nos puso en el camino, porque Él es el camino. O sea, servimos al Señor, hermanos, ¿verdad? Porque pues la Escritura dice que somos siervos por amor de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, entonces, al leer esta Escritura, nos debe quedar en mente, hermanos, que en algún momento sí tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor. Tenemos que continuar anuentes a lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Hacer las cosas, hermanos, como para el Señor y no como para los hombres. Que creamos verdaderamente, hermanos, porque el que trabaja para el hombre, la Escritura dice que recompensa de hombre recibirá. Pero el que trabaja para el Señor, del Señor recibirá su recompensa. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Pero bueno, hablamos de Pablo y seguramente Timoteo cumplió con la misión. Ahora, ¿cómo vamos con la misión que a nosotros se nos ha sido asignada? Hemos avanzado, continuamos en ella, seguimos anuentes, con ahínco, con esfuerzo, sacrificio en ella, hermanos. Porque usó la expresión Pablo en 1 Corintios 9, 27, que por tal de lograrlo, hermanos, dice que hasta su cuerpo lo sometía. Su carne, dice la Escritura. Y todo eso dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo que les hablé y les dije, yo mismo venga a ser eliminado, ¿verdad? O sea, porque suele pasar, hermanos, que a cuántos, ¿verdad?, se ha dado, lo he escuchado que dice, el que me trajo el evangelio ahorita ya no está en el evangelio. O sea, es sorprendente. Quien me mostró el camino es el que ya no lo sigue ahorita, ¿no? Se dan esos casos tan sorprendentes así, hermano. Así que esto, hermanos, nos debe quedar como antecedentes a cada uno de nosotros entonces, que en algún momento decíamos por lo demás. ¿Qué tanto avance tenemos en nuestra trayectoria cristiana? ¿Verdaderamente anhelamos ser coronados por el Señor? ¿Verdaderamente queremos encontrarnos con el Señor? O como diría Marcos Vidal, ¿verdad? En su alabanza, no sé, a mí no me importa el lugar en que en la mesa me han de sentar. Yo lo que quiero es encontrarme con Él, Señor, y mirarle, dice, cara a cara. ¿Sí? Bueno, allá, hermanos, de una u otra manera sí hay. 1 Corintios 13:3 nos habla de los grados de recompensa, ¿verdad? Pero este pasaje, por lo tanto, nos debe de dejar en manifiesto, hermanos. No todo, o sea, no es vivir día al día, sino vivir cada día con la esperanza y con la confianza de que cada vez nos acercamos más a la meta. Ahora, esto es un claro precedente, pues la Escritura dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. No solo a mí. Esto es un claro, hermanos, una clara manifestación y evidencia de que el trabajo continúa. Y hay mucho que hacer todavía por el reino de nuestro Dios. Así que, ¿cuál debe ser nuestra determinación? Bueno, nosotros no hemos acabado la carrera, tenemos que continuarla. Nosotros no hemos terminado de pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que seguir luchando. Y no hemos guardado del todo la fe. Hemos de mantener nuestra confianza en Dios, hermanos, hasta las últimas consecuencias en ese aspecto. ¿Sí? Sabemos que no será cosa fácil, pero lo que sí, hermanos, leíamos por la mañana cuando Pedro hablaba acerca de Pablo,
que decíamos, sí, difíciles, pero no imposibles de entender. Y cuando entremos a esos terrenos, hemos de recordar siempre, hermanos, que lo que para el hombre se le es imposible, para Dios nada le es imposible. El joven rico le costaba eso y no quiso desprenderse de aquello que en algún momento, hermanos, le servía de estorbo. ¿Así? Que era renunciar no solo a lo que tenía, sino negarse a sí mismo y seguir a su Señor. Y por eso dice, cuán imposible es que los que tienen riquezas entren al reino de los cielos. ¿Sí? Pero ahí le dijo, ¿verdad? Eso es para el hombre imposible, pero para Dios, no. Pues él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria. Así lo dice el himnólogo. Yo le invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros, oremos a nuestro Dios, porque en algún momento nos preparemos para poder decir, hermanos, estoy listo, estoy preparado. Cuando tú quieras, Señor. ¿Sí? Y a lo mejor no hemos terminado cabalmente todo, pero sepamos, hermanos, que la recompensa es para todos aquellos que trabajemos, crezcamos en la obra del Señor. Y el texto dice, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La confianza en el Señor, hermanos, porque de verdad, algunos nos llamó el Señor a tempranas horas, a otros les ha llamado a horas ya tardes, pero como la parábola, aún los que llegaron a las 5 de la tarde aproximadamente, ¿no? Dice que les recompensó igual a los que iniciaron la jornada. Para Dios no hay distinción. Así que, hermanos, si Dios sigue y ha puesto y confiado algo en nuestras manos, no es otra cosa, hermanos, que hagámoslo ahora sí, como dice Eclesiastés, todo lo que viniera a nuestra mano para hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas, conforme a las capacidades y dotes que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor y Dios, hemos estudiado juntos tu palabra. Sé que habría mucho más que decir acerca de este pasaje, Señor. Pero deseamos que lo poco que pudimos expresar sea sancionado por ti y aplicado por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Pablo cumplió con su misión. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su misión al dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Por eso se dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él, que es el vencedor, nos hace vencedores. Pero Señor, hay muchas cosas que nos distraen, que a veces nos ocupan, nos entretienen, o a veces podían sacarnos, Padre, de estar haciendo para lo cual tú quieres y para lo cual nos has llamado. Te rogamos gracia, entendimiento, guía y dirección a la luz de tu palabra, para que no nos apartemos de a derecha ni a izquierda, sino que aguardemos nuestro pie del mal. Que confiemos, Señor, que vamos por el camino, hemos entrado a la puerta estrecha. No cualquiera entra, Señor, pero quienes ya estamos en ella, dice, seguramente es un camino que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, Señor, fortalece tú nuestras manos, fortalece nuestras vidas, para que, Señor, sigamos dando golpes, sigamos contribuyendo, Padre, con lo que sabemos, con lo que tenemos, Padre, y de esta manera contribuyamos con tu gracia al extendimiento del reino tuyo, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos, ayuda a aquellos que se han debilitado, ten misericordia de los que se han apartado. Permíteles volver a poner la mira en ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Queremos encomendarnos a tu gracia y a tu cuidado. Y ayúdanos para continuar, Señor, procurando presentarnos delante de ti como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Que con la frente en alto, Señor, podamos estar listos y preparados cada día cuando tú tengas a bien llamarnos. Por los méritos de Jesús oramos, así confiamos y esperamos y agradecemos. Amén.
Amén, amados.